Última ponencia de la mañana. Agradezco mucho en nombre de la asociación la presencia de Emilio Palomo Balda, que va a ser ponente, y corrijo un poquito el programa porque está desde el 1 de septiembre en Comisión de Servicios en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. El tema yo creo que enlaza bastante con la idea de precariedad que subyacía en la ponencia anterior, y bajo el título Empresas multiservicios, convenio colectivo aplicable y problemas conexos, pues seguro que a todos se nos ocurren un montón de temas que se van a tratar. En concreto, pues seguramente el de la proposición de ley del PSOE, de modificación del artículo 42, pues los problemas que hay de convenio colectivo evidentemente aplicable con el principio de especificidad y actividad única. Bueno, no me quiero alargar, doy la palabra al ponente y empezamos. Bueno, muchas gracias. Lo primero a la asociación con la que he colaborado pues desde sus inicios. Yo creo que el segundo año estuve ya participando en alguna jornada que hubo en la Facultad de Derecho de la Complutense. Luego he estado también pues, en el año 2008 en el Congreso y agradecer esta oportunidad pues, a la asociación, a Martín Godino, y congratularme de que el motivo de sustituir a Ricardo Bodas, que aparte de compañero es amigo, pues sea una noticia familiar grata para él. Ha sido abuelo a distancia, con estos inconvenientes que tiene hoy día el que los hijos pues tienden a casarse con personas que no viven aquí, sino que viven en el extranjero, y entonces pues eso dificulta un poco las relaciones. Pero bueno, para mí es un honor, va a ser difícil, lógicamente, sustituir a Ricardo Bodas, pero voy a intentarlo. Desde luego, además, con un estímulo y con una idea que es agradecerles a ustedes que hasta ahora pues se presten a oír hablar de multiservicios y en lugar de irse a disfrutar de Madrid, pues estén aquí en la sala y escuchen. Bueno, vamos a empezar, por favor. He traído unas diapositivas, a ver si pueden ir, ya tenemos, efectivamente. Entonces, el título de la intervención es Empresas multiservicios, convenio aplicable y problemas conexos. Vamos a empezar con el tema, y lo primero que vamos a hacer pues, es una pequeña introducción, menos de 5 minutos, sobre el concepto de empresas multiservicios, porque aunque todos tenemos una idea y es un término que se está generalizando hoy día en la prensa, pues de las manos en muchas ocasiones o de la mano de ciertos abusos y de ciertas situaciones pues que realmente no son sostenibles, pues podemos quizá incurrir en algún error. Y de hecho yo he visto a profesores de universidad que bueno, pues confunden dos conceptos que son diferentes y que creo que es importante delimitarlos. El primero, la noción es una noción puramente descriptiva. Una empresa multiservicios es la que se dedica a prestar servicios a terceros, diferentes servicios a terceros, una multiplicidad, basta con que sean dos, normalmente en las instalaciones de la empresa cliente y con el personal, lógicamente, de la empresa multiservicios. Lo que distingue, por tanto, a las empresas multiservicios de dos figuras afines como son las ETTs y las empresas de servicios auxiliares son en relación con las ETTs que lo que suministran, lo que prestan son servicios y no mano de obra. Es decir, esto es fundamental. Esto nos lleva a la distinción entre lo que sería el contrato de arrendamiento lícito y lo que sería la cesión, que es un tema clásico y que no es el tema que toca hoy, pero que desde luego en las empresas multiservicios se puede producir pues, de una forma más acusada. El ejemplo más clásico, para que entendamos la diferencia entre lo que hace una ETT y lo que puede hacer una empresa multiservicios, es el famoso ejemplo de las camareras de pisos. Hoy día, según informa la prensa, cerca del 40% de los hoteles ha externalizado los servicios de pisos a través de personal que no se llaman ya camareros de pisos, que era el nombre típico, sino que para desfigurar un poco el asunto pues se les llama auxiliares de servicios, limpiadoras o con otro tipo de nombre. Bueno, ¿cómo podemos distinguir si una empresa, un hotel, exclusivamente arrienda el servicio de pisos? ¿Cómo se distingue, me dirán ustedes, la empresa multiservicios de la ETT? Es decir, ¿qué es lo que se está externalizando ahí?
Pues bueno, hay ejemplos en la doctrina de suplicación muy interesantes de cómo se diferencia en estos casos una figura de otra. ¿Y saben cuál es el elemento fundamental para distinguir una figura de otra? Algo tan etéreo y tan poco relevante desde el punto de vista estructural como es el que exista o no lo que antes se llamaban gobernantas y actualmente pues, se pueden llamar encargadas, controladoras, supervisoras, etcétera, etcétera. Es decir, en la medida en que una empresa multiservicios aporte, además de la mano de obra de las camareras de pisos, aporte esa figura, sería suficiente, y que esa persona sea la que haga los cuadrantes, la que distribuya las habitaciones, etcétera, sería suficiente para entender que estamos ante una empresa multiservicios que, lógicamente, por la configuración que se ha venido haciendo hoy día de la negociación colectiva, van a percibir un salario de 800 euros frente a los 1.300 euros que cobra la camarera de pisos del sector, con lo cual ese hotel, lógicamente, va a estar en condiciones de dar unas habitaciones mucho más baratas que el resto y, por otra parte, la empresa multiservicios va a estar en condiciones de ofertar y de adquirir esa contrata mejor que una empresa que solo se dedique a la prestación de un único servicio. La ETT, por supuesto, no tiene la obligación de respetar el artículo 11 de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal. No hay paridad salarial entre las ETT y las empresas de servicios y, desde luego, esto que aparentemente es fácil de distinguir, les invito a ustedes a que visiten, como yo he hecho, varias páginas web de empresas multiservicios y verán que en muchos casos lo que ofrecen no son servicios, sino categorías profesionales. Hagan, por favor, el intento y verán que lo que se ofrece no es servicio de limpieza, sino que se ofrece limpiadoras, no se ofrece servicios de atención telefónica, sino que se ofrece telefonistas. El matiz es importante porque nos viene a demostrar el que efectivamente en muchos casos la confusión es muy importante. La confusión ya es mayor, y con esto termino el tema de las ETT, cuando la empresa multiservicios no solo hace el papel de cubrir las actividades permanentes de pisos del hotel o de otro tipo de actividad, sino también las temporales. Es decir, yo tengo contratado como hotel con una determinada empresa multiservicios un servicio permanente de limpieza de habitaciones y en el momento en que tengo un congreso, por ejemplo, de Arnala, el Hotel Prado o el hotel que sea, pido a la empresa multiservicios que me aporte 3 camareras de piso más. Lógicamente, ahí la empresa multiservicios está actuando de una forma muy similar a lo que estaría operando una empresa de trabajo temporal en una actividad similar. Como vemos, por tanto, las figuras son distintas, pero tienen muchos elementos de proximidad y quizá desde muchos ámbitos se ha destacado la importancia de que a nivel legal, lo mismo que se reguló en su momento las ETT, se regule también la situación de las empresas multiservicios para evitar estas situaciones, pero me temo que el tema va para largo. La segunda diferencia es más de matiz. ¿En qué se diferencia una empresa multiservicios de una empresa de servicios auxiliares dedicada a la prestación de un único tipo de servicios auxiliares? Es decir, hay empresas de servicios auxiliares que, aunque se llamen así, en realidad son empresas multiservicios porque ofrecen servicios auxiliares múltiples, pero hay algunas que están centradas solo en un servicio auxiliar. Hoy día está de moda, por ejemplo, el servicio de logística. Es decir, hay empresas auxiliares que solo se dedican a la logística. ¿Eso es una empresa multiservicios? No. Desde el punto de vista que nos interesa laboral y de la determinación del convenio colectivo aplicable, no, porque solo realiza una actividad, con independencia del problema que plantea el encuadramiento convencional de la actividad logística, que es muy difícil y que daría para mucho, en fin, para mucha exposición. Sin embargo, ¿qué es una empresa de servicios auxiliares de un solo servicio? Pues, por ejemplo, las de servicios auxiliares de seguridad, las que se dedican, los que vemos de Eulen Servicios o de cualquier otra empresa, que están aquí con el manguito, no llevan porra, que son simplemente pues, los que hacen el control de conserjería. Seguro que aquí en esta casa hay alguno, hacen pues, el control de los camiones que entran en una empresa, hacen ese tipo de vigilancia de las instalaciones interiores de la zona de aparcamiento, etcétera. Entonces, este tipo de empresas se llaman empresas de servicios auxiliares, pero no son realmente empresas multiservicios. Sin embargo, hay empresas de servicios auxiliares que, por realizar una multiplicidad de servicios auxiliares, sí que tienen la consideración de empresas multiservicios. Es interesante destacar que hay una asociación, para que veamos que las fronteras son muy complejas y muy, en fin, muy difuminadas. Hay que decir que hay una asociación de empresas de servicios auxiliares que se constituyó de logística, se constituyó el año pasado, y los que las constituyen son todas empresas multiservicios.
Si les interesa el Boletín Oficial del Estado, ¿qué es lo que pretenden estas empresas de servicios auxiliares de logística? Que son empresas multiservicios que tienen una división que es concretamente servicios auxiliares de logística. Lo que pretenden es negociar un convenio colectivo específico de servicios auxiliares de logística, ¿de acuerdo? Y que no se apliquen pues, otros convenios que pueden ser más elevados desde el punto de vista pues, de las retribuciones, etcétera, como sea el de transporte y demás. Muy recientemente ha surgido una nueva asociación, esta ya sí es de multiservicios, publicado la Constitución en el Boletín Oficial del Estado de 7 de octubre de este año y entonces, curiosamente, esta empresa, esta asociación patronal, frente a la anterior, en la que están las 10 o 12 más grandes del sector, sin embargo, estas las componen 5 o 6 que son muy poco conocidas, por lo menos para mí. Igual en otros ámbitos son conocidas, lo cual seguramente demuestra que estas empresas, la Constitución, que está orientada, lógicamente, a la negociación de un convenio colectivo, pretenderá la firma de un convenio colectivo pues con algún tipo de entidades sindicales que estén dispuestas a esa negociación, entre las cuales no se cuentan las dos mayoritarias que rechazaron la propuesta de la Asociación de Servicios Auxiliares para negociar un convenio colectivo. Pasamos al segundo punto, que es el de problemática jurídico-laboral de las empresas multiservicios. ¿Qué problemas laborales plantean las empresas multiservicios? Pues plantean dos tipos de problemas. Los primeros son comunes a todas las empresas de servicios, a la subcontratación. Y el otro es un problema específico que es el que nos vamos a centrar. Los problemas comunes se producen de forma más acusada en la empresa multiservicios por razones obvias. El tema de la cesión de trabajadores, el tema de la contratación abusiva, fraudulenta o de la contratación a tiempo parcial fraudulenta o abusiva, que enlaza con la intervención anterior. El tema de las medidas preventivas, el tema muy conocido que están planteando las Kellys de forma reiterada de los riesgos laborales que implica el trabajar, hacer hoteles dentro o hacer habitaciones en un hotel para una empresa multiservicios trabajando prácticamente por hora o por habitación, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones son importantes y otras muchas, como es el problema de la acción sindical en estas empresas, de la configuración de la representación unitaria, etcétera, etcétera, de la promoción profesional, pero estas son comunes, aunque más acusadas. La que es específica y la que define desde el punto de vista laboral y plantea un gran reto al laboralista hoy día que está sin resolver, con lo cual les animo a ustedes el que consiga resolver este reto poco a poco, pues se va a llevar el premio del mejor laboralista, no del año, sino del decenio. Vamos, esto creo que el presidente estará de acuerdo porque lo merece. Es uno de los grandes temas, uno de los grandes asuntos que está pendiente de resolver hoy en el mundo laboral, que es el tema de la determinación del convenio colectivo aplicable. Bueno, ¿cuál es gráficamente este problema específico de la negociación colectiva? ¿Cómo lo podemos definir? Como estamos ya una hora que todos ya empiezan a segregar jugos, ya hay que despertarse, pues les voy a poner una imagen gráfica que es, como todas las imágenes gráficas, un poco esquemática, pero que en general responde a la realidad, excepcionando empresas que no operan de esta manera. Pero el panorama sería el siguiente. Un cierto número, no voy a decir ni importante ni no, un cierto número de empresas multiservicios no aplica a sus trabajadores ningún convenio colectivo. Les somete a la legislación laboral básica. Ejemplos hay en varias sentencias del Tribunal Superior, no es que me lo invente yo, ni haya hablado con ningún trabajador de empresa multiservicios. Segundo, hay otro tipo de empresas que no tienen convenio de empresa y aplican a sus trabajadores un convenio colectivo sectorial que no se corresponde con el que realmente les tendría que aplicar. Tercer supuesto, hay empresas que aplican a sus trabajadores, estas son muchas, un convenio colectivo de empresa en condiciones equiparables al Estatuto de los Trabajadores, y sobre esto sí que tengo un estudio hecho, y este tipo de empresas evita la aplicación del convenio colectivo sectorial, compitiendo con el resto de las empresas en unas condiciones indudablemente mucho más ventajosas. Este es el panorama de la negociación colectiva que no existe en las empresas de servicios, monoservicios, en las empresas clásicas, en las cuales las empresas respetan el convenio colectivo sectorial y prácticamente no hay convenios colectivos de empresas. Si ustedes se van al boletín, pues verán que prácticamente el grueso de todos los convenios colectivos de empresa que se ha publicado desde la reforma laboral son de empresas multiservicios, de los cuales más de la mitad han sido declaradas nulos
por infringir el principio de correspondencia por parte de la Audiencia Nacional y por parte del Supremo, que ya lleva 19 o 20 sentencias confirmando sentencias de la Audiencia Nacional. Bueno, pues en relación a este tema, sin embargo, en otros sectores llama la atención que en otros, limpieza, etcétera, etcétera, no hay. El único sector en el cual también ha habido algún convenio colectivo de empresas es en el sector de seguridad. Alguno de ellos también ha sido anulado, lo cual da a entender que las empresas multiservicios han avanzado más que el resto de las empresas de servicio. Han visto el hueco creado por la reforma laboral de 2012. Este tema, además, el tema de la negociación colectiva, es el que explica el auge de las empresas multiservicios en este periodo. ¿Por qué hoy día la empresa multiservicios está creciendo exponencialmente frente a la empresa de servicios clásica? Porque por mor de la negociación colectiva, de tener unos convenios colectivos determinados y existir una duda respecto al convenio colectivo sectorial aplicable, puede competir en mejores condiciones que el resto de las empresas de servicios clásicos. Este es, por tanto, el tema central que tenemos que abordar cuando nos planteamos el tema de las empresas multiservicios. De esta problemática, la opinión pública, como ustedes saben, pues lo que les gusta en los periódicos y a los periodistas, con perdón de alguno que hay aquí, pero lo que les gusta es el titular grueso. ¿Qué dos titulares gruesos han salido de las empresas multiservicios en estos últimos 2 años? Pues han salido dos. El tema de las Kellys, es decir, las trabajadoras de multiservicios que prestan servicios en condiciones equiparables al Estatuto de los Trabajadores y que no tienen las condiciones del convenio colectivo sectorial y que además, pues de alguna manera tienen que trabajar pues con unos ritmos de trabajo, etcétera, muy superiores a los normales. Y el segundo que ha salido es el tema del principio de correspondencia famoso. La Audiencia Nacional ha anulado 50, 70, ahora va creo que por 80 convenios colectivos. El Ricardo Boda se lo hubiese dicho mejor, pero van por ahí, de cerca de 80 convenios colectivos anulados. Esto, la verdad es que realmente, con respecto a los sindicatos que están aquí, pues es, por así decirlo, el trabajo de Sísifo, porque, claro, las empresas que se han anulado los convenios colectivos de empresa van en el nivel nacional, se remiten a otro ámbito inferior, autonómico, provincial, etcétera, y suscriben convenios colectivos de empresa, algunos de los cuales ya han sido anulados también por los Tribunales Superiores de Justicia por quebrar el principio de correspondencia. Pero es que además de las sentencias que he estudiado, que he visto todas las sentencias del Tribunal Superior de Justicia, de los 80 convenios colectivos de la Audiencia Nacional que ha anulado la Audiencia Nacional, solo en 3 o 4 convenios colectivos los trabajadores han reclamado posteriormente la diferencia entre el convenio colectivo de empresa y el convenio colectivo sectorial, lo cual demuestra pues el escaso nivel de conocimiento, de sindicalización o de, en fin, o de reivindicación que existe en este tipo de empresas. Bueno, vamos a pasar ya al tema de la determinación del convenio colectivo sectorial de referencia, que es el tema central. Ustedes podrán decir, hombre, señor ponente, esto tiene solo interés para las empresas que no tienen convenio colectivo de empresa. No es así. Hay 3 grados de afectación del problema. Hay 3 grados de afectación del problema. Primero, es mucho mayor, lógicamente, por así decirlo, o cubre toda la circunferencia, todo el círculo, si se trata de una empresa sin convenio colectivo, porque ahí es determinante qué convenio colectivo sectorial se aplica. Pero pasamos. Cabe también que la empresa multiservicios tenga convenio colectivo propio y, sin embargo, la incidencia que tiene el convenio colectivo sectorial sea muy importante. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el convenio colectivo de empresa se ha suscrito estando vigente el convenio colectivo sectorial o cuando decaída su vigencia, lo cual es muy difícil que decaiga porque suelen ser vigencias de 6 o 5 o 8 años, pues invada, por así decirlo, el convenio sectorial, ocupe el espacio que tenía anteriormente. En este supuesto, como sabemos con el 84.2, el resto de materias tendría preferencia al convenio colectivo sectorial. ¿Esto en la práctica es así? No. Porque el 80% de los convenios colectivos de empresa remiten como legislación supletoria no al convenio colectivo sectorial, que no remite prácticamente ninguna. O sea, digo, el 80% que expresamente declara que la norma supletoria es el estatuto. Con lo cual, lo que ocurre es que, al existir esa indeterminación sobre el convenio colectivo aplicable, por los motivos que ahora diré, no se aplica el convenio colectivo sectorial en las empresas multiservicios que están en este segundo supuesto. Tercer nivel de afectación. Es menor, lógicamente, si la empresa multiservicios, el convenio de la empresa multiservicios es
en el tiempo anterior al convenio sectorial correspondiente o una vez decaído el convenio colectivo sectorial en su fase ordinaria de ultraactividad, se firma el convenio colectivo de empresa, cosa que existen también numerosos convenios. Aquí, ¿cuál es la afectación principal en materia de subrogación? Si no sabemos cuál es el convenio colectivo sectorial aplicable, la nueva empresa que asuma no sabrá si tiene o no que asumir al personal que estaba en la contrata realizando determinadas actividades. Bueno, el tema ha adquirido una incidencia especial. Espero que aquí se interesen ustedes porque es un tema central y es un tema novedoso. Ya lo ha mencionado el profesor García Perrote, la incidencia de la nueva ley de contratos del sector público. Esta ley yo creo que va a tener un efecto arrastre, como se llama, también al sector privado y es necesario conocerla desde ya. Se publicó en el Boletín Oficial el texto del Congreso, el texto definitivo, el 26 de octubre y yo llamé ayer para interesarme por qué no se publicaba y me dijeron que se publicaría mañana o la siguiente semana, con lo cual, afortunadamente, tienen ustedes 4 meses por delante para entrar en vigor de estos preceptos, no de otros, con lo cual hay tiempo suficiente para que vayan a muchas charlas, discutan y den ustedes vueltas al asunto. Bueno, ¿qué dicen los artículos y por qué tiene trascendencia lo que estamos hablando? No es que el ponente diga, bueno, voy a aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para sacar este tema tan novedoso. No, tiene una importancia fundamental y es decisivo que ustedes lo conozcan por sus clientes, los que lleven empresas. Artículo y los que lleven trabajadores. Los artículos definitivos son artículos 122, 149.4 y 202.2 de la Ley de Contrato del Sector Público. La ley tiene 300 y pico artículos, con lo cual les ahorra a ustedes buscar los que contienen muchas disposiciones adicionales, transitorias y finales, como es norma hoy día en las nuevas leyes, que bueno, pues esto nos vuelve locos porque al final resulta que algo que era importante se te escapó porque te leíste el articulado y no las disposiciones adicionales. Ahora hay que leerse todo, lo cual es un trabajo pues un poco duro. Pues bueno, estos artículos, ¿qué es lo que vienen a decir? Que van a entrar en vigor pues a 1 de marzo del año 2018. Pues bueno, el fundamental es el primero. Estos artículos, además, no es que la interpretación que voy a dar ahora sea la interpretación que hace Emilio Palomo, es que es la interpretación que, en su contrario, hizo el grupo parlamentario que se opuso a las enmiendas que se habían introducido en el Congreso. Explicó qué es lo que iba a pasar si se mantenían estos preceptos. El primero es el 122.2. Lo que dice este precepto es que condición sine qua non para que una empresa concurse a un contrato público, en una licitación pública, es que se comprometa a respetar las condiciones salariales del convenio colectivo sectorial aplicable. Esto es algo absolutamente novedoso. Esto, lógicamente, tiene que ver con la huelga de AENA del mes de julio, que sensibilizó seguramente a determinados grupos a proponer este tipo de enmiendas y abre muchas interrogantes que ahora comentaremos. El segundo permite el que a la hora de adjudicar las contratas se tenga en cuenta el que la empresa se comprometa a respetar ya no las condiciones salariales, sino todas las condiciones que contenga el convenio colectivo sectorial de referencia, lo cual es un segundo paso importantísimo. Bueno, estos preceptos, sobre todo el primero, significa, por tanto, que una empresa que tenga convenio colectivo de empresa, una empresa multiservicios, tiene que renunciar, no por escrito, sino que tiene que renunciar implícitamente a la aplicación de ese convenio colectivo de empresa para poder concursar a esa adjudicación. El tema es muy importante, lógicamente, porque una empresa multiservicios que tiene 800 euros y el convenio sectorial de referencia tiene 1.300, no va a poder hacer la oferta si no es respetando ese salario. Con lo cual se evitan las pujas a la baja basadas en la reducción del coste salarial que se hacían y que se denunciaban a la opinión pública en la prensa. Bueno, este precepto no voy a contar aquí, desarrollarlo demasiado, pero da lugar a muchísimos problemas. Da lugar, si quieren ustedes en el debate lo planteamos, da lugar a problemas de constitucionalidad, problemas de legalidad ordinaria. Luego va a dar lugar a una situación compleja porque una misma empresa va a tener trabajadores con un salario o con otro en función de dónde están prestando servicios y, lógicamente, pues plantea, y me dirán ustedes, ¿y ahora esto cómo enlaza con lo de la determinación del convenio colectivo sectorial aplicable? Pues muy sencillo. Si yo soy una empresa multiservicios
y digo que no hay convenio colectivo sectorial de referencia en la actividad multiservicios, pues indudablemente podré seguir concursando con mi convenio colectivo de empresas. Sería una vía de evitar que, salvo que se establezcan, y para la Administración sería una forma de conseguir condiciones lógicamente inferiores a través de este subterfugio, lo cual acentúa la importancia de determinar cuál es el convenio colectivo. Este precepto, además, dice convenio colectivo sectorial de aplicación. Y aquí se abre un interrogante que no se les escapa a ustedes. ¿Cuál es el convenio colectivo sectorial de aplicación? ¿El de la empresa? ¿El de la contrata? Y si la contrata tiene varias actividades, ¿el de cada actividad de la contrata? Con lo cual, lógicamente, es un tema. Y el término condiciones salariales, pues bueno, abre muchas más incógnitas, pero bueno, vamos a dejarlo y pasamos al siguiente ficha, que es las causas del problema. ¿Por qué se produce este problema en las empresas multiservicios de la determinación del convenio colectivo sectorial aplicable que no se produce en el resto de las empresas? Pues entre las múltiples causas que hay he seleccionado las tres más importantes. La primera es la heterogeneidad de las actividades. Son actividades distintas, no complementarias o conexas, sino que normalmente están al mismo nivel. Son todas actividades principales. Si yo contrato el mantenimiento de un edificio, a la vez la limpieza y a la vez la conserjería, ¿cuál es ahí la actividad principal? Es muy difícil. Y segundo, la forma en que normalmente se estructuran estas empresas, que no utilizan la polivalencia de los trabajadores, sino que crean unidades o secciones distintas en función del tipo de actividades que estén prestando. Con lo cual, esto dificulta el que se aplique a estas empresas un único convenio. Segundo, estas características, lógicamente, dificultan la aplicación del criterio de actividad principal, que es el clásico cuando una empresa desarrolla varias actividades. ¿Cuál es la actividad principal? Tercero, la traslación de la doctrina. El Tribunal Supremo, en la sentencia esta de 17 de marzo del 2015, que no se les olvide a ustedes nunca mencionar cuando hablen de multiservicios, porque denotará el conocimiento que tienen ustedes tan amplio del tema, porque es la sentencia central, de la cual todavía seguimos viviendo porque no ha habido una segunda sentencia. Yo, sotovoce, les diré lo que pescas en los pasillos y por dónde puede ir el futuro de este tema, como aviso de navegantes, para que ustedes adapten su criterio al margen de lo que puedan decir pues, los expertos, los opinadores, los profesores, etcétera, etcétera, pero por dónde pienso que van a ir las cosas. Bueno, entonces, este es lo que ha dicho el Tribunal Supremo, en esa sentencia que les recomiendo leer, es cuál es nuestro criterio cuando una empresa desarrolla varias actividades. El criterio de la actividad principal. Y entonces lo ha trasladado, sin hacer ningún análisis crítico de sus peculiaridades, a las empresas multiservicios. El caso era muy sencillo, era un caso de Madrid. Como estamos en Madrid, y además nos pilla muy cerquita. Era la Junta Municipal de Vallecas, que está por ahí, yendo por la avenida Mediterráneo. Bueno, pues entonces ahí el ayuntamiento, la tenencia de alcaldía, pues subcontrata los servicios de mantenimiento, de limpieza y de conserjería de esos edificios. Se lo subcontrata a una empresa multiservicios que se llama CLEFE, que es sobradamente conocido por todos, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues hay unas trabajadoras que ponen el dedo en la llaga de lo que es el defecto del criterio que ahora vamos a ver a continuación. Se trata de las trabajadoras de conserjería, de las chicas que están, las compañeras, las personas que están en recepción y que se ocupan de atender a las personas que llegan. Y entonces estas personas, que son varias, dicen, oiga, que a nosotros no nos aplican ningún convenio colectivo. A los de mantenimiento les aplican el del metal, a los de limpieza les aplican el de limpieza y nosotras estamos a estatuto de los trabajadores. Y entonces preconizan el que se les aplique el convenio colectivo de la actividad principal. Y entonces el Tribunal Supremo dice, pues sí, me parece muy sensato el convenio colectivo y también es sensato. Si a mí me lo plantean a ustedes, seguramente hubiesen dicho, hombre, en vez de el vacío convencional, pues es un criterio lógico. Pero tengan ustedes en cuenta que el Tribunal Supremo no matiza, no dice esto lo aplico porque hay vacío. Lo dice con carácter general. ¿Y qué pasa entonces si en mantenimiento tienen el del metal y en limpieza tienen limpieza? ¿Que aplico a todos el de limpieza porque es la actividad principal de CLEFE? Ese es el problema. Y a eso nos enfrenta el Tribunal Supremo y eso es lo que nos crea dudas. Este criterio de la actividad principal se aplica no solo a cuando se trata de actividades que no tienen cobertura convencional, sectorial, o se aplica en todo caso.
Esta es la duda. ¿Qué es lo que hacen las empresas? ¿Qué es lo que interpretan los tribunales superiores de justicia? Bueno, no me adelanto, vamos a ir por pasos y les he planteado el problema. Los dos criterios que pueden jugar aquí son el criterio de la especialidad y el criterio de la actividad principal. Es decir, a la hora de elegir qué convenio colectivo sectorial aplico, de referencia. El de referencia vale para empresas sin convenio, empresas con convenio menor, empresas con convenio mayor. Es decir, en distintos ámbitos y cuando licitan a concurso público afecta a todas en materia salarial. Bueno, ¿qué criterios hay? Bueno, el criterio de especialidad. La posición de la Comisión Nacional de Convenios Colectivos y la siguiente, me lo ha comido el ordenador, pero es la Comisión Colectiva Técnica Nacional de Convenios Colectivos de Cataluña, que existe. Entonces, las dos mantienen el mismo criterio, incluso después de la sentencia del Tribunal Supremo, diciendo que hay que regir, aplica el criterio de especialidad. Cada colectivo de trabajadores se tiene que regir por el convenio colectivo de la actividad que realicen en el marco de la contrata. ¿De acuerdo? Esta es la misma doctrina, el mismo criterio que mantenía la doctrina de suplicación hasta el asunto Clece, hasta la sentencia del 17 de marzo del 2015. ¿Cuál es la falla del criterio? Pues este criterio tiene una falla fundamental y es que deja sin cobertura, deja privados de regulación convencional sectorial, de estatuto profesional a los trabajadores de empresas multiservicios que realizan actividades que, por ejemplo, servicios auxiliares de conserjería u otras muchas, que hay muchísimas, no tienen cobertura convencional sectorial. ¿De acuerdo? Esa es la falla que tiene y eso es lo que motivó que, penetrando por esa falla, se impusiese el criterio de la actividad principal. La doctrina de suplicación lo ha aceptado tras la sentencia Clece sin establecer estas florituras que les he planteado a ustedes de en qué caso se aplicaría o no y qué fallas tiene el criterio. Primero, parece que es una solución no ajustada al tipo de negocio, porque no es el supuesto normal de una empresa que tiene dentro de las mismas instalaciones distinto tipo de actividades, sino que se trata en muchos casos de empresas repartidas en centros variopintos en todo el territorio nacional, en unos cuales hace una actividad, en otros otra, etcétera, etcétera. Segundo, este es importantísimo y ahí tienen ustedes que avanzar porque son los abogados y los graduados sociales los que hacen avanzar el derecho, no somos los jueces, son ustedes con sus ideas las que lo hacen avanzar. ¿Cuál es el criterio, cuál es la unidad de referencia para determinar? Es decir, ya nos vamos a dejar de ensoñaciones, por así decirlo, y vamos a ponernos el traje de la actividad principal, que es el que me temo que va a seguir el Tribunal Supremo a partir de ahora. Poniéndonos este traje, se trata de ver cómo se avanza en su aplicación, qué criterios se avanzan. Bueno, pues el primero sería cuál es la unidad de referencia para aplicar el criterio de actividad principal. La empresa en su conjunto, Clece en su conjunto o esa contrata. Lógicamente, es muy importante porque puede dar lugar a resultados muy diferentes. Es decir, yo resulta que en esta contrata lo único que hago, hay contratas importantísimas. Hay contratas, leen ustedes la sentencia, y hay contratas, por ejemplo, de actividad de telemarketing, en las cuales ahora, como se llama, call center, en las cuales hay 300 trabajadores. Claro, si yo aplico el convenio de la actividad principal a esos 300 de Clece que están en un centro de trabajo, les aplico el convenio colectivo de limpieza, que regula condiciones que nada tienen que ver a ningún efecto con lo que hacen los trabajadores estos y que además plantea muchísimos problemas a la hora de la subrogación. ¿Qué aplico? Yo ahora soy otro call center que va a coger el tema de empresa de call center y digo, oiga, ¿usted me quiere aplicar la cláusula de subrogación del convenio de limpieza? No, yo quiero que me aplique usted la del convenio colectivo de call center. Bueno, esto genera muchísimos problemas. ¿Hay una solución unívoca para cuál es la unidad de referencia? Pues me temo que no, porque depende de circunstancias muy concretas. Depende de cómo estén repartidos los centros, depende de cómo se estructure la actividad en cada centro. Imagínense ustedes en la contrata, que es una contrata para un edificio que tengo 7 trabajadores. ¿Tiene sentido que yo aplique ahí el criterio de la actividad principal cuando prácticamente tiene una relevancia mínima y no aplique el de la actividad principal de la empresa? Bueno, pues es un tema muy complejo. Otro problema que tiene es la dificultad de determinar la actividad preponderante. Bueno, este es un tema que a mí me parecía irresoluble, pero he tenido la gran suerte de que me he encontrado un sabio que les habla a usted mañana cuando venía hacia aquí, y entonces, hablando de este tema, así como quien quiere la cosa, pues me ha dicho algo que me ha abierto los ojos.
y es ¿por qué tiene que haber una sola actividad preponderante en la empresa multiservicios? Puede haber varias actividades principales y en ese caso no habría que recurrir al criterio de especialidad, sino que se aplicaría a cada uno el convenio colectivo de lo que fuese su actividad principal. ¿De acuerdo? Esto parece que es una solución que es razonable, también en la que habría que avanzar por parte de abogados, graduados sociales y tal, porque esto, desde luego, a mí no se me había ocurrido, pero, y con lo cual de oficio tampoco lo podemos hacer. Siguiente tema, el tema de la aplicación de las condiciones laborales de un sector a otro muy diferente. Ya lo hemos adelantado. Si aplico el criterio de la actividad principal, bien sea a nivel de empresa o a nivel de contrata, resulta que voy a tener a los camareros aplicándole las condiciones de los limpiadores, a nivel de categorías profesionales, a nivel etcétera, lo cual realmente además va a generar una insatisfacción porque van a estar con unas condiciones muy distintas a las que tienen los trabajadores de referencia de su sector en el mismo ámbito geográfico, lo cual va a ser fuente de muchos problemas. Y el último problema, pues es, entre los muchos que hay, es el problema de la subrogación. ¿Cómo se determina en función del criterio de unidad de empresa cuál es unidad de empresa? Se me ha escapado. Aquí no hay nadie que viviese, que haya nacido antes del 42, pero en el 42, espero que no, porque bueno, ya estaría jubilado. Pero bueno, antes del 42 había una ley que se llama la Ley de Reglamentaciones, que les sonará a ustedes, del 42, y aquí sí se establecía el principio de unidad de empresa. Este principio, que pues, se puede entender que era un principio franquista, que es que toda la empresa se tenía que regir por el mismo convenio colectivo, por la misma reglamentación, entonces no había convenios, eran reglamentaciones, posteriormente, como consecuencia de la Constitución, quedó derogado. Pero el Tribunal Supremo late en todas las sentencias que de alguna manera no se atreven a confesarlo, pero la fundamentación de las sentencias del Tribunal Supremo que optan por el criterio de actividad principal es poco consistente. Lo que están en definitiva, lo que hay debajo es que una misma empresa no puede regirse por dos convenios colectivos sectoriales distintos y que tiene que haber un único convenio. Se llame unidad de empresa o se llame lo que sea, pero ahí sigue la huella del año 42. Bueno. Todavía tenemos la huella de los comedores del 39, o sea que no, esto es más reciente, por así decirlo. Bueno, por tanto, tenemos un panorama complejo. Me temo que fuera de los supuestos en los que hay regulación convencional colectiva, en general, creo que el Tribunal Supremo, en mi opinión, se va a inclinar por seguir manteniendo el criterio de actividad principal y lo que pasa es que hay un campo muy amplio a ir introduciendo matizaciones en cuanto a la unidad de referencia, en cuanto a qué se entiende por actividad principal, porque, entre otras cosas, puede ocurrir que sería una paradoja que la actividad principal de la empresa sea la que no tiene regulación convencional o en la contrata. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Que nadie tiene convenio colectivo con el criterio de la actividad principal? En fin, los problemas nos darían para seguir hablando aquí media hora sobre, en fin, las fallas que tiene este criterio de actividad principal en las cuales hay que ir avanzando. Les diré a ustedes que las empresas multiservicios en general han hecho caso omiso a la sentencia del Tribunal Supremo, con todos los respetos al alto tribunal en el cual estoy ahora adscrito, y siguen aplicando el criterio de la especialidad. Es decir, en general, yo lo que he hablado con empresarios del sector, directores de recursos humanos, siguen aplicando el criterio de la especialidad porque seguramente sería una bomba el aplicar el criterio de la actividad principal, que normalmente además suele ser la más intensiva en mano de obra y por ello la más regulada con menores o con peores condiciones, con lo cual al final terminaría sujetando a todos los trabajadores a las condiciones o al convenio colectivo que contiene regulación inferior, lo cual es un nido de conflicto importante. Bueno, como todo esto, dice, hoy qué panorama más confuso. Efectivamente, se merece el premio de laboralista del decenio el que consiga cuadrar todos estos problemas. Bueno, pues entonces la negociación colectiva nos ayuda a algo. Lo que pasa es que genera nuevos problemas, como esto es inacabable. Entonces, para eso estamos la gente que nos dedicamos al derecho, porque si no, no tendríamos trabajo. Bueno, ¿cuál es la opción mayoritaria de los convenios colectivos? La opción mayoritaria es por el criterio de la especialidad. Es decir, no han asumido la sentencia del Tribunal Supremo los convenios nuevos y siguen entendiendo que se aplica el convenio colectivo de la actividad que están desarrollando los trabajadores. ¿Cómo consiguen esto? Pues incorporando cláusulas en los convenios colectivos, cada vez son más frecuentes este tipo de cláusulas que sujetan al convenio colectivo a las empresas que presten actividad incluida dentro del ámbito del convenio, aunque no sean empresas del sector.
¿De acuerdo? El ejemplo más clásico, más potente, es el ejemplo del convenio colectivo sectorial estatal de limpiezas, que luego aparece traspuesto en los convenios provinciales, en virtud del cual se aplicará el convenio de limpieza no solo cuando sea la actividad de la empresa, sino cuando desarrollen la actividad de limpieza, cualquiera que sea su actividad principal. Precepto que el Tribunal Supremo, en la sentencia Flamosa Clece, entendió que era no se cuestionó su validez y que es de dudosa licitud. Bueno, me he centrado en unos convenios colectivos de un sector para que vean ustedes los problemas. Ya intento, son 5 minutos los que me quedan para que haya debate y no se aburran ustedes, daría para mucho más. Vamos a ver convenios colectivos del sector de hostelería. Podríamos haber cogido otro sector, pero es donde está más en evolución el tema, hasta el punto de que los 2 últimos convenios más importantes del sector, que son los convenios colectivos de Alicante, firmado en el mes de junio, y de Cataluña, firmado en el mes de octubre, los ha firmado UGT y no los ha firmado Comisiones Obreras por esta cláusula precisamente que estamos viendo. Es decir, es una cláusula central. Hoy día, dentro de la negociación colectiva, el tema de la subcontratación, el tema movido seguramente por las Kellys y por otra serie de imágenes que ha habido, es un tema central. Bueno, el primero, el convenio, aunque ponga ahí 13 de julio del 17 de marzo del 17, anda que leo bien, este convenio colectivo de Las Palmas es el pionero. Este convenio colectivo ya se remonta, pues como mínimo lo he encontrado en el año 2008. Y entonces este convenio colectivo lo que dice es que quedan dentro de su ámbito todas aquellas empresas que en virtud de cualquier tipo de contrato realicen uno o varios servicios o actividades hospitalarias de los prestados en cualquier establecimiento sujeto al ámbito funcional. En esos supuestos se deberá aplicar al personal puesto a disposición y durante el tiempo que se encuentren prestando las condiciones generales contenidas en el mismo y en particular la tabla salarial que corresponda. Este es el primer ejemplo, es decir, por tanto, yo soy una empresa de limpieza y mando personal de limpieza para que haga los pisos, las habitaciones, zonas comunes o lo que sea. Bueno, pues conforme a este precepto tengo que aplicarles el convenio colectivo de hostelería, aunque yo no sea una empresa del sector de hostelería. Esta cláusula ha tenido un efecto beneficioso, porque ha permitido que en Canarias, en Las Palmas, porque esto es de Las Palmas, haya mucho menos externalización, porque lógicamente la empresa propietaria del hotel dice, si tengo que pagar el salario de la camarera de pisos, pues para eso tengo yo el control y del personal de restaurante, etcétera, pues no externaliza, ¿no?, su contrato. Esto ha llegado al Tribunal Superior en varias ocasiones y la Sala de Las Palmas, pues con un criterio jurídicamente, la verdad, pues en fin, de dudosa potencia, pero el caso es que ha conseguido, porque esto no ha llegado al Supremo, el que validar esta previsión y las empresas están aquietándose y están aceptando este convenio colectivo. Yo ahora les pregunto a los demás al fondo, que no les veo porque esto de los focos tiene el inconveniente de que no se les puede ver, pero ahí hay un señor con una chaqueta roja que está por allí, me ve usted, ¿no? A usted. Sí, el que mira para otro lado ahora. Sí, pues entonces yo le preguntaría a usted, ¿plantean? Sí, sí, tiene camiseta roja, ¿no? Bueno, pues entonces, sí, o igual es rosa y veo mal. Bueno, entonces yo le preguntaría, ¿tienen problemas de validez este tipo de cláusulas cuando la empresa que está prestando servicios en el hotel es una empresa multiservicios? Y yo le diría, como no le quiero poner en un brete, que le sienta muy mal a la gente que le pregunta, sobre todo si está dormida y no se ha enterado de la pregunta, pues me voy a autorresponder. Bueno, pues entonces la respuesta sería decir, desde el punto de vista de lo que es la legitimación de las asociaciones empresariales que han firmado el convenio de hostelería, yo no le veo problema. ¿Por qué? Porque si la empresa multiservicios es una empresa que desarrolla su actividad en múltiples sectores, también está representada por las que están en ese sector. ¿De acuerdo? Yo ahí no le veo problema. Sin embargo, si es una empresa solo de limpieza, me puede decir, oiga, usted, que es lo que las que planteaban fundamentalmente las dudas, usted está arrogándose una representatividad que no tiene porque ustedes son de hostelería y yo soy de limpieza. ¿Vale? Ese es el problema en relación con las que no son del sector. Con lo cual, dirían ustedes, hombre, pues el escape es fácil, salvo que me encuentre con la Sala de Las Palmas, porque me puedo encontrar con las salas de Granada y Málaga que dicen lo contrario,
pues lo que hago es monto una empresa que solo es uniservicios. Y entonces de esa manera evito el que me argumenten de esta manera. ¿Dónde es el problema de estas cláusulas? Y esto va a dar lugar a problemas en el futuro también. El problema está en algo que también se ha citado antes y que no da tiempo a desarrollar, que es la regulación el tema de la regulación de la competencia dentro de la Unión Europea. Es decir, este tipo de cláusulas pueden afectar al principio de libre competencia. Pues bueno, hay una sentencia muy conocida del año 2008, que es la sentencia, perdone que no pronuncie bien, pero no domino el idioma, que es la sentencia Rüffert, en la cual se planteó precisamente este tema respecto a un convenio colectivo. Es decir, si cabe que un convenio colectivo de un sector imponga condiciones a posibles competidores, en este caso se trataba de otros países, o impedía la posibilidad de que acudiesen empresas contratistas de otros países, y el tema puede ir por ahí. Me contaba también el ilustre contertulio, el que he tenido la oportunidad de ver, que hay tribunales ya autonómicos de la competencia que están planteando la validez de este tipo de cláusulas. El de Málaga, el convenio de Málaga, es más limitado. Dice, a las actividades desarrolladas por camarera de piso, personal de restaurante, cocina y recepción, cualquiera que sea la empresa para la que sean previstos, le serán de aplicación a las condiciones previstas. Como ven, es más limitado desde el punto de vista subjetivo, no desde el punto de vista material u objetivo, porque lo extiende a todas las condiciones, igual que el de Las Palmas, pero, sin embargo, desde el punto de vista subjetivo, lo limita a determinados departamentos. El de las Islas Baleares, las empresas que contraten o subcontraten con otro la realización de servicios correspondiente a camarero de pisos y camarera de pisos, deben garantizar las que serán retribuidos en las condiciones. Aquí es más limitado objetiva y subjetivamente. Solo salarios, solo dos personas, camareros de pisos, que no conozco casi ninguno, y camareras de pisos. ¿De acuerdo? Tercero, convenio de Alicante. Yo, como en esto sé poco, no he conseguido meter dentro de la nube el precepto, porque era muy largo. Entonces, lo he traído aquí transcrito, y como vale la pena comentarlo, porque es el precepto que dio lugar a que no firmasen las comisiones obreras el convenio colectivo de Alicante, que sí firmó UGT. Bueno, pues entonces, en este convenio colectivo, lo que se viene a decir es, si encuentro la hoja, que espero que sí, el que se garantizará a las empresas, esperen ustedes, aquí está. Perdón. Dice, a fin de evitar discriminaciones, es el artículo 20. A fin de evitar, está publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el 28 de septiembre, o sea, está calentito. A fin de evitar discriminaciones en el salario y la competencia desleal en el sector a través, fíjese, las propias patronales dicen, la competencia desleal a través de la externalización productiva, las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio que contraten o subcontraten con otras empresas actividades o servicios de las áreas de comedor, restaurante, bar, cocina, recepción, pisos y limpieza, deberán incluir en el contrato mercantil con los contratistas que presten tales actividades que estos cumplirán con los trabajadores y trabajadores prestadores de los mismos, al mismo con las obligaciones de naturaleza salarial establecidas en este convenio, además de cumplir con los demás deberes previstos en los artículos 62 y 64. ¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento de esta cláusula? Pues el propio convenio dice que las empresas principales responderán solidaria o subsidiariamente, con lo cual parece que esta fórmula es una fórmula más adecuada jurídicamente. En vez de establecer obligaciones para terceros, se establecen obligaciones para los contratantes que, lógicamente, son libres de asumirlas a través de su representación y que, en caso de incumplirla, pueden incurrir en responsabilidad. Este sería una cláusula estrella. ¿Por qué no la firmó Comisiones Obreras, según leí en la prensa? Pues porque entendía que era limitada y que era confusa la cláusula y que podía dar lugar a problemas jurídicos y que, además, lógicamente, era limitada solo al aspecto salarial y no se extendía al resto de las condiciones. Y la última es la de Cataluña. Este es un preacuerdo firmado por UGT en octubre del 2017, que no sé si se firma, que hay algún compañero de UGT que igual algún abogado se brinda a pedir si se ha firmado el acuerdo. No lo he visto, solo he visto el preacuerdo, y lo que dice el preacuerdo, que tampoco ha sido firmado por Comisiones Obreras y que ha sido denostado por las Kellys, es que a partir del segundo año de vigencia las actividades que se externalicen mediante empresas multiservicios deberán abonar el mismo salario y complementos salariales, así como cumplir la jornada salarial. Como ven aquí, desde el punto de vista objetivo, la extensión es muy amplia, desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista subjetivo, pero desde el objetivo se limita a salario y jornada regulada en el convenio.
Con lo cual, pues ese será, supongo, el motivo, aquí no he leído los motivos por el cual Comisiones Obreras ha decidido no firmar este convenio. Es un tema, por tanto, el del convenio colectivo aplicable. Aquí, en varios de los preceptos, me dirán ustedes, metodológicamente no se trata tanto de incluir en el ámbito funcional, sino que se trata de extender las condiciones. Efectivamente, es una distinción teórica que hay que hacer, pero yo las he refundido, aunque puedan tener consecuencias distintas a efectos de su tratamiento, porque en definitiva persiguen el mismo objetivo. ¿Estas cláusulas son válidas? Bueno, pues ya les he dicho a ustedes que existe disparidad de opiniones cuando se trata de, no he encontrado ninguna, con empresas multiservicios en las cuales yo no le veo problema de validez. Sí que he visto con empresas de uniservicios en las cuales pues hay sentencias contradictorias. Por un lado, Las Palmas, por otro lado, Granada y Málaga, que dicen que no son válidas este tipo de cláusulas. Y, bueno, el tema de la competencia yo creo que es un tema que a los jueces laborales pues nos va a pillar un poco como que aquí, que salvo que planteen ustedes una cuestión prejudicial, pues no sé si vamos a entrar en ese tema y a valorar si este tipo de cláusulas son contrarias o no a los principios en la materia de derecho comunitario. Pero bueno, es un frente que está ahí abierto y, como ven ustedes, pues hay un interés creciente en la negociación colectiva por regular este tema. Queda, por último, hacer referencia a la iniciativa parlamentaria que está en el Parlamento, como su nombre indica, de la reforma al artículo 42, que bueno, no quiero extenderme sobre ella porque está todavía pues, en trámite de deliberación y no es muy fácil el que al final salga aprobada, con lo cual pues es hacer de momento especulación, a diferencia de lo que ocurre de la Ley de Contratos del sector público, que sí que está aprobada y lo único que falta es la publicación en el Boletín Oficial del Estado. En resumen, situación compleja. Cuando ustedes se enfrenten a un tema de este tipo de convenio colectivo aplicable, tendrán que valorar convenio colectivo sectorial de referencia, tendrán que valorar si existe regulación convencional. En función de eso también tendrán que valorar los criterios que se han ido acuñando por parte del Tribunal Supremo y tendrán también que detectar pues, todos los problemas que hemos ido contando y otros muchísimos que se les irán ocurriendo. Con lo cual, ven que es efectivamente un problema muy complejo, muy difícil, al que se suma pues, la ola creciente de convenios colectivos de empresa. Tenemos hoy día del orden de 300 convenios colectivos de empresas multiservicio, de los cuales muchos a nivel estatal, autonómico, provincial, de los cuales muchos no son verdaderos convenios colectivos de empresa, sino convenios colectivos de centro de trabajo, a los cuales no se les aplicaría, como nos ha dicho el Supremo, la prioridad aplicativa de la 84.2. Existen convenios colectivos de empresa, en su mayoría el 95%, que establecen condiciones salariales equiparables a las del Estatuto de los Trabajadores, y esto plantea como reflexión final algo que me parece importante. ¿Realmente satisface el objetivo y la función constitucional del derecho a la negociación colectiva el que se pacten convenios colectivos que son netamente inferiores en todos los aspectos a los que están en el convenio colectivo sectorial y que equiparan las condiciones al Estatuto de los Trabajadores, o esto va contra el principio de buena fe y constituye un fraude de ley que daría lugar a la anulación del convenio colectivo? No solo está en juego, como decimos, la situación de los trabajadores, sino que está y el tipo de modelo de relaciones laborales que queremos en nuestro país, sino que está también en juego el principio de libre competencia de las empresas, que lógicamente si prospera este tipo de planteamiento, pues auguro que las empresas de servicios, salvo las que estén en el sector público, salvo que esta vía de escape se admita, la que hemos señalado anteriormente, pues terminarían por desaparecer, y que las empresas que realmente cumplen, que las hay y son la mayoría, las empresas de servicios y las empresas multiservicios en parte, pues realmente resultasen penadas y no tuviesen posibilidad de competir en el mercado. Esto es lo que le quería plantear. Seguramente se salen ustedes con más dudas de las que tenían al principio, pero creo que esa es la mejor labor que se puede cumplir. Muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias, Emilio, por la extraordinaria ponencia. Yo creo que a todos nos ha suscitado un montón de ideas, de cuestiones, y abrimos el debate. Si os parece, tenemos formalmente 5 minutos, pero lo podemos extender 10 minutos más a costa del cóctel porque el tema lo merece. Por ahí una primera pregunta.
Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. En primer lugar, agradecer la ponencia tan amena y tan completa. Y, bueno, quisiera comentarles una reciente sentencia y conocer su opinión. Se trata de la sentencia número 721 de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Málaga. Se trata de un caso de camareras de piso en el cual se debatía, entre otras cuestiones, el convenio colectivo de aplicación, porque se les aplicaba un convenio colectivo de empresa que era legítimo. La verdad que sorprendentemente, porque en el sector sí que es verdad que la mayor parte de los convenios colectivos a los que yo por lo menos me he enfrentado en el sector de las camareras de piso están declarados nulos. Entonces, este era legítimo. Sin embargo, por mi parte, defendía la aplicación del convenio colectivo sectorial de hostelería de Málaga. El Juzgado de lo Social de Málaga falló a favor de la empresa en ese sentido en primera instancia, estableciendo que el convenio colectivo de empresa, al ser legítimo, prevalecía en virtud del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. Se presentó recurso de suplicación y la Sala falló a nuestro favor, estableciendo que tenía que prevalecer el artículo 3.1 del convenio colectivo de hostelería, el cual establecía efectivamente que se aplicaría a las actividades desarrolladas por camareras de piso. En este caso, lo que se establecía por esta parte y se aceptó por el tribunal era que había una situación casi de competencia desleal con respecto a otras empresas, por ejemplo, ETTs. En este caso, las diferencias salariales, a mi parecer, eran tremendas. El convenio colectivo de empresa establecía un salario de 1.041 euros con pagas extra prorrateadas, y el convenio colectivo de hostelería, como era un hotel de 5 estrellas, de 1.800 euros al mes. Claro, es que era prácticamente la mitad. Entonces, en esta sentencia se establece efectivamente que tiene que aplicarse el artículo 3.1, esa previsión convencional sectorial que va más allá, digamos, y se aplica a todo tipo de empresas siempre y cuando contemplen la categoría profesional de camareras de piso. Y la verdad que en este caso se juntan varias cuestiones que son el objeto social de la empresa, que se dedicaba efectivamente, era multiservicios, pero entre la infinidad de servicios que ofrecía estaba el de hostelería. Establece también el artículo 3.1 del Convenio Colectivo de Hostelería de Málaga, el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, como el principio de la propia actividad, el propio contrato de arrendamiento con la empresa, y establecía que el hecho de que la empresa tuviese un convenio colectivo propio no era obstáculo a la aplicación del convenio colectivo sectorial, porque el mismo constituía un fraude a la demandante prohibido por el artículo 6.2 del Código Civil. Entonces, este caso, la verdad que en el colectivo ha suscitado bastante alegría, y sobre todo en el sector de Sevilla parece ser que se va a aprobar el convenio colectivo de hostelería, incluyendo una cláusula similar para que proteja también a las trabajadoras. No obstante, esta sentencia ha sido recurrida y todavía está en fase de ver si se admite o no por el Tribunal Supremo. Entonces, ¿esta sería la solución para los casos en los que el convenio colectivo de empresa es legítimo, pero sería una forma de garantizar a los trabajadores esa percepción salarial igual a otros trabajadores, pero que trabajasen, por ejemplo, directamente por el hotel? En este caso había trabajadoras del hotel y trabajadoras externalizadas. Las del hotel cobraban 1.800 euros, las externalizadas 1.041. ¿Sería esta la solución? Bueno, lo primero, felicitarle, porque aunque no le prosperó a usted lo que planteaba en el recurso de cesión de trabajadores, sin embargo, le prosperó el tema del convenio colectivo aplicable, y también tiene suerte si no se le han recurrido en casación para la unificación de doctrina. Sí, porque esa sentencia es contradictoria con otra que había dictado el mismo tribunal el 23 de octubre del 2014, en la cual dijo que el convenio colectivo de hostelería de Málaga, ese precepto no era válido. Con lo cual, efectivamente, en la que usted dice aplica el artículo 3.1 y aplica una figura que es muy interesante en esto, que es la figura del fraude de ley. Es decir, que entiende que el recurso, lo que pasa es que, el recurso a externalizar el departamento de pisos, aunque no hay cesión de trabajadores, hay fraude de ley. Pero bueno, el tema es dudoso porque, en principio la subcontratación es válida, con lo cual no veo muy fundamentado el tema del fraude de ley, y yo esa solución, la verdad, la veo limitada. Es decir, la veo, si damos validez al convenio colectivo de empresa, el convenio colectivo sectorial se impondría sobre el convenio colectivo de empresa, según
lo cual iría en contra del artículo 84.2. Es decir, que establece que los convenios colectivos sectoriales de ámbito superior no pueden precisamente exceptuar la aplicación del 84.2, con lo cual realmente el tema es complejo. Es decir, he visto la sentencia, efectivamente razona con esos argumentos que usted dice, artículo 42 insiste mucho que es propia actividad, pero la verdad es que no sé si eso va a prosperar, porque ahí está el artículo 84.2 también, que quedaría desprovisto. Entre otras, también lo que pasa es que ya el 84.2 ha recibido un golpe casi mortal. Me permito esta reflexión que no he querido hacer, pero como sale en el coloquio la hago. Es decir, no es absolutamente llamativo el que el propio Estado, que introdujo el 84.2 como paradigma de la competitividad de las empresas, establezca que cuando se concurra a los contratos de administración, las empresas tienen que renunciar a aplicar el artículo 84.2, que es lo que en definitiva dice el precepto. Desde luego no tiene mucha coherencia interna la norma, ¿no? Entonces, realmente, pues bueno, ahí está el tema planteado y con lo que usted dice, si llega al Supremo, pues va a ser muy interesante el ver el tema. Estaré atento porque efectivamente la contradicción está. Lo que pasa es que pueden decir que en la sentencia referencial, que sería la del año 2014, solo se tocó el tema del convenio colectivo y que en esta sentencia se toca también otros temas, pero parece que la contradicción existe, ¿no? Con lo cual, no sé si usted le habrán citado esa sentencia como referencial. No, ¿No se la han citado no, esa? Otra, afortunadamente. Pero entonces no es esta, porque es la única que he encontrado. Contra esa sentencia, no, o sea, no hacen contradicción contra esa sentencia, sino contra otra de otro Tribunal Superior de Justicia. Entonces, va a ser más difícil la contradicción porque si es otro convenio colectivo con otra redacción distinta es complejo. Es otro convenio colectivo, es encima de otro sector, otro tipo de trabajador, la verdad que es bastante diferente. Y le quería hacer otra pregunta. Como principio de norma más beneficiosa, ¿no se podría aplicar que esa previsión del convenio colectivo sectorial es algo más beneficioso para el trabajador y entonces prevalecer sobre el convenio colectivo de empresa? Sí, vamos, el tema es que jurídicamente la justificación, es decir, que el objetivo del convenio colectivo es un objetivo válido, que es que no se pueda tener condiciones inferiores, especialmente en el salario, a las que tiene el sector por el hecho de ser una empresa. Ya he dicho que en el caso de las empresas multiservicios, para mí, y quiero insistir en ello, no hay problema, porque son empresas del sector. Es decir, esto es muy importante decirlo, se lo oí a un profesor, si alguno es valenciano que he visto que por aquí, pues se lo oí al profesor Mellado y la verdad es que se me quedó grabado. Dijo en una charla así informal, que son las mejores, me dijo, las multiservicios no son un sector. No son un sector. Entonces, como no son un sector, las multiservicios están en los sectores que realizan su actividad. Entonces, si una multiservicios está en el sector de hostelería, está siendo empresa del sector de hostelería, con lo cual el 84, o sea, en este caso concreto, no habría problema de legitimación. Pero habría problema desde el punto de vista del artículo 84.2. Es decir, lo que estamos haciendo con ese convenio colectivo sectorial es disponer de la facultad que tiene la empresa para firmar un convenio colectivo con unas condiciones en las materias listadas en el 84.2 que sean inferiores a las del convenio colectivo de empresa. Que esto, desde luego, si se la contásemos por ahí igual en otros países, pues igual les llama la atención. Yo, como tengo más años que ustedes, cuando estudiamos en la facultad pensamos que el convenio colectivo de empresa era para mejorar. Y, desde luego, en el País Vasco no creo que se firme ningún convenio colectivo de empresa que sea para empeorar. Pero parece que hoy día la tónica es firmar convenios colectivos de empresa para empeorar, no ya un 3%, un 5%, un 30%, y en todos los aspectos, con lo cual es dudoso. Entonces, yo creo que el tema no es tanto por la vía de la prioridad del convenio colectivo de empresa, de la prioridad en este caso, o que decaiga la prioridad porque el convenio colectivo sectorial lo establezca, sino que a mí me parece que esos convenios colectivos de empresa que establecen condiciones tan inferiores podrían atentar, digo podrían porque como soy magistrado, luego que no me digan ustedes que lo he dicho, podrían atentar contra el principio de buena fe y ser un fraude de ley. Y entonces, en la medida en que fuesen un fraude de ley, que por ahí quizá se puede retomar algo lo que dice Málaga, aunque no lo dice eso, pero bueno, se podría retomar. Al ser un fraude de ley,
habría que entender que no resulta aplicable. ¿Cabe que un juez, sin estar previamente anulado un convenio colectivo de empresa, valore que ese convenio colectivo de empresa está suscrito en fraude de ley? Sí, cabe. Luego, entonces, no es necesario que exista una previa declaración de don Ricardo Bodas o de sus compañeros de la Audiencia Nacional para entender que ese convenio colectivo de empresa es un convenio colectivo fraudulento. Anticonstitucional, no solo fraudulento, es que va en contra del artículo 37 y del artículo 28 de la Constitución, porque está penetrando en lo que es la libertad de los sindicatos para establecer un marco unitario de relaciones laborales en un sector. En la medida en que yo puedo, sin una causa justa y firmando con unos representantes muchas veces ad hoc, no de los del 41, que también hay 2 casos en que ha llegado al Supremo y ha dicho que no es válido, sino ad hoc, digo que están pensados para firmar ese convenio, en la medida de que eso es así y se haga un cotejo de condiciones y se vea que todas las condiciones no solo son inferiores a las del convenio, sino próximas al Estatuto de los Trabajadores, se podría entender que ese convenio es fraudulento y el juez podría dejar de aplicarlo y entender que la cláusula esa es válida. Mientras que lo que sería más discutible aplicarlo es si la diferencia entre el convenio colectivo sectorial y el de empresa es muy pequeña o existen condiciones mejores y otras condiciones peores, y entonces no se podría ir a la técnica del espigueo. Es decir, esa podría ser un poco una conclusión, pero bueno, es como todo es un poco arriesgado hacerla en plan general. De todas maneras, gracias por esa aportación a la doctrina laboralista. Tenemos una primera, tiene el micro allí, hacemos primero esa y luego esta, 2 más, si os parece, muy breves y concluimos. Gracias, buenas tardes. Soy Bernardo García, abogado UGT. Gracias, Emilio. Confirmar el dato que en Cataluña el convenio colectivo de hostelería ha sido firmado ya definitivamente por UGT en solitario y a la vista de lo que nos habías preguntado. Y luego comentar, has hablado de la posibilidad de que la concurrencia o la posibilidad de que haya más de una actividad principal. ¿Esto qué es? ¿Una especie de tercer género entre lo que es la actividad de la contrata concreta y la actividad principal? ¿Y en qué supuestos se podría dar? ¿Qué empresas? ¿Qué supuestos? ¿Habría 2, 3 o cuántas actividades principales? ¿Cómo sería posible esto? Gracias. Correcto. El tema de las actividades principales, primero no me atribuyo el mérito porque he dicho que era de una persona con la que me he encontrado, pero me ha parecido sugerente. ¿Por qué? Aunque tengo que pensarlo y tengo que desarrollarlo. ¿Por qué? Actividades principales, es decir, lo que no parece correcto, y a los jueces no nos gusta, es aplicar unas veces el criterio de la actividad principal y otras el criterio de la especialidad, porque no parece que sea muy sensato, porque daría lugar a un galimatías impresionante, con lo cual, si el Tribunal Supremo, como intuyo, sigue la línea de la actividad principal, porque solo está la sentencia del 17 de marzo del 2015, ¿cuál es el criterio para entender que hay varias actividades principales? Pues yo creo que el criterio es que exista unidades productivas autónomas. Es decir, si yo tengo configurado el servicio como una unidad productiva, bien sea en diferentes contratas, bien sea en la misma contrata, con sus propios mandos, etcétera, etcétera, yo creo que ahí, en la medida en que son actividades no conexas, sino actividades heterogéneas, se puede defender que existen unidades distintas y que, por tanto, todas son actividades principales. No me iría tanto al criterio del volumen económico de la contrata, ni el número de trabajadores que emplea cada una, que serían criterios aplicables con carácter general, sino que me iría, y yo desde luego opto entre el criterio de la actividad, o sea, de la unidad de referencia empresa de la contrata, yo creo que es más próximo el de la unidad de la contrata, ¿no? Entonces, si optamos por el de la contrata, pues podríamos establecer que todas son principales en la medida en que todas tienen la misma cualidad, el mismo nivel, y que no hay ninguna que pueda configurarse desde el punto de vista organizativo como actividad secundaria de las otras. Ese sería para mí el criterio que se podría aplicar. Sé que en la práctica es muy difícil porque efectivamente, y sigue planteando el mismo problema. Vosotros diréis, bueno, Emilio, si con el principio de especialidad no se resolvía el problema de las actividades carantes de cobertura convencional sectorial, ahora pasa lo mismo con este. Porque claro, si resulta que decimos, bueno, pues actividades principales, y esta que es también actividad principal, que no tiene ninguna regulación, ahora esta que le aplicamos. Entonces, otra vez la pescadilla que se muerde la cola, con lo cual habrá que seguir dando a la cabeza para encontrar realmente la cuadratura del círculo. Pero lo que me parece, y yo la verdad es que creo que, desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé,
pero seguramente, desgraciadamente, para la Comisión Nacional, que piensa otra cosa, y para los sindicatos que piensan otra cosa, quitando los sitios donde haya actividades que haya convenio colectivo que opten por el criterio de la especialidad, en general la jurisprudencia va a seguir optando por el criterio de la actividad principal. Entiendo que va a ser difícil que se desdiga y diga en las empresas multiservicios rige el principio de la especialidad. Lo que pasa es que ya hemos dicho que el criterio de la actividad principal introduce o se puede introducir una serie de cautelas que realmente impedirían lo que sería la lectura, por así decirlo, bruta de la sentencia del 17 de marzo del 2015. La lectura bruta es la lectura de decir, en todo caso, hay que aplicar a todas las actividades el criterio de la actividad principal que en CLECE es limpieza. Y ese sería el criterio, aunque sea un centro que solo trabaje en teleoperadores y haya 200 y geográficamente, porque además esto podría dar lugar a situaciones absurdas. El convenio de la actividad principal es un convenio colectivo que solo existe, el de servicios auxiliares, por ejemplo, solo existe en Navarra. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Aplico a los trabajadores de las Islas Baleares el convenio colectivo de la actividad principal de servicios auxiliares a los de hostelería, que es el convenio colectivo de Navarra? O sea, ya es que no existe ni coincidencia funcional ni geográfica. Entonces, habrá que ir matizando y habrá que hacer una especie de esto que nos hacían cuando éramos pequeños, de poner así un cuadro e ir ajustando las opciones pues, para intentar conseguir lo algo más razonable posible. Pero, Bernardo, con sinceridad, veo difícil que se revierta la situación y que se opte por el criterio de la especialidad. Esta es mi opinión, con independencia de que los convenios colectivos que apuesten por ello, lógicamente habrá que estar a la regulación convencional, porque esto es en defecto porque no hay ninguna norma que establezca el criterio de la actividad principal. Esto es una creación jurisprudencial que tiene muchos agujeros, con lo cual, si hay una norma sectorial que tiene carácter normativo, pues efectivamente yo creo que habría que estar prioritariamente a lo que establezca la negociación colectiva sectorial. Y aprovechando que estáis ahí dos sentados, que sois, bueno, tenéis ahí una persona en medio, pero que sois materia gris de vuestros respectivos sindicatos, a mí me parece que el encontrar una cláusula convencional tipo respecto a los convenios sectoriales sería fundamental. Es decir, es distinta una cláusula de un convenio sectorial que imponga una obligación a un tercero que una cláusula como la de Alicante que imponga la obligación a la empresa principal o como hace la empresa, como hace la ley, que claro, la ley es la ley, por eso puede hacer lo que quiera, con los límites de la Constitución y el derecho de la Unión Europea, que es decir, oiga, no, usted para concursar tiene que respetar. Esto quizá en el sector privado se puede extender, esa sugerencia quizá de que hay cláusulas mejores y cláusulas peores. Perdonar que me extenga. La última y concluimos. Primero, agradecer la clarividencia de la exposición. Y segundo, bueno, pues yo más que pregunta es agradecer que venga esa norma nueva que se carga en parte del 84.2, porque realmente había empresas que se dedicaban, incluso en subrogaciones, donde había un convenio en que obligaba en la sucesión de empresas a la aplicación de la normativa, pues donde a renglón seguido de ganar un concurso evidentemente fraudulento porque concurría en una circunstancia con salarios inferiores y con costos inferiores, y luego aplicar directamente el convenio de empresa, que además muchas de las veces no era convenio de empresa a nivel nacional, sino negociado simplemente en un centro de trabajo. Era simplemente esa reflexión porque evidentemente debíamos recurrir a la aplicación del convenio aplicativo del sector y no evidentemente al fraudulento de la empresa. El que la ley ha establecido además unos garantes del cumplimiento de estas obligaciones. Es decir, ya no solo las establece, sino que establece unos garantes. Si puedo, encuentro el artículo y así no cito de memoria, que normalmente a estas edades se puede uno fallar. No lo cito ahora, si quieren se lo digo mientras sigo hablando, pero es un artículo, está en la primera centena, de los 300 y pico está en la primera centena. Bueno, entonces lo que dice este precepto es que estarán legitimados los sindicatos y las asociaciones empresariales para impugnar los concursos, las cláusulas de los concursos. Entonces, esto indudablemente tiene una importancia muy grande porque va a permitir el que efectivamente lo que más interesa
A los empresarios les interesa otras cosas, pero a los sindicatos les interesa indudablemente el que no solo se recojan estas cláusulas, sino algo más importante. Y es que lo que hemos dicho anteriormente, de estos 3 preceptos, el segundo, no sé si el segundo o el tercero, se los leen ustedes, pero lo que dice es que el órgano de contratación podrá establecer condiciones, cláusulas, ya no solo de respeto a las condiciones salariales, a todas las condiciones del convenio colectivo del sector. Si esto se generaliza, indudablemente, pues las condiciones ya no son en lo salarial, sino el resto de materias de los trabajadores que están prestando servicios, pues serían equiparables a las del convenio colectivo del sector. Pero, ¿cuál es el convenio colectivo del sector? Le vuelvo a preguntar, pues gracias. Gracias.